La violencia contra la mujer no cede en nuestro país. Los feminicidios crecieron en el último lustro. Cifras oficiales indican que en enero hubo 247 víctimas de homicidio doloso y 43 de feminicidio, para un total de 320 mujeres muertas. Pero ni las niñas se salvan de esta violencia brutal. En el país, 14 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio. De 2015 a 2019, los feminicidios infantiles aumentaron 96%. Esta cifra se ubica en la cúspide estadística registrada en esta materia en 2015 a la fecha, en perjuicio de menores de edad. El feminicidio se incorporó al Código Penal Federal en el 2012. Desde entonces el problema ha mostrado una tendencia al alza, al menos eso refieren los cientos de casos que son difundidos cada año. Pero cuando se habla de feminicidio se piensa en mujeres adultas o incluso en las víctimas colaterales de las mujeres asesinadas, como los hijos. Pero una parte de las cifras implica a niñas o adolescentes que fueron víctimas de este delito. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante el 2019 los casos de niñas y adolescentes han aumentado un 13% en comparación con el 2018. Para darte una idea, en 2018 teníamos 7 feminicidios adolescentes por mes. 2019 subimos a 8 feminicidios por mes, un incremento del 13%. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que los feminicidios crecieron 137.5% en los últimos 5 años. En el último lustro suman ya 3.621 feminicidios. Durante el 2019 este delito representó un 0.5% de toda la incidencia delictiva del país, es decir, 1.006 presuntas víctimas durante el año pasado, un problema que no distingue edades. La ley no restringe la edad de la víctima si concurren estas circunstancias. Un feminicidio puede ser cuando un familiar, un tío o un abuelo mata a su nieta o a su sobrina, ¿no? En condiciones de violencia de género, en este tipo de circunstancias. Las autoridades refieren que 3 estados de la República concentran el 35% de los casos de feminicidio en el país, que son Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México. Esto no significa que otras entidades no tengan problemas graves, como Tlaxcala y Guanajuato, donde la violencia hacia niñas y jóvenes está directamente relacionada con organizaciones criminales. Esto de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio. En donde las niñas y adolescentes son víctimas de estas estructuras, particularmente para efectos de explotación con fines de explotación sexual. Y vemos un patrón que tiene que ver también con la desaparición previa de las niñas y adolescentes para después ser ellas víctimas de feminicidio. En México, una niña es víctima de feminicidio cada 3.6 días. Tan solo en el 2019, en un periodo de enero a septiembre, se reportó la mayor cifra de la historia, con 76 feminicidios a menores de edad, mientras que en el 2018, el total fue de 63 casos en este mismo periodo. La Red por los Derechos de la Infancia en México refiere que el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas registran la mayor cantidad de feminicidios infantiles entre enero del 2015 y julio del 2019. Porque el Estado de entrada siempre se va a resistir a que haya números tan elevados de mujeres asesinadas en estas condiciones, porque obviamente eso les va a impactar en la imagen pública a los políticos. Para las organizaciones civiles, la cultura machista y discriminatoria en las instituciones de procuración de justicia, así como la implementación inadecuada de los protocolos de feminicidio, ha significado una barrera para castigar a los victimarios. Siguen viendo el mecanismo como un mecanismo estigmatizante de los gobiernos en lugar de un mecanismo de oportunidad de transformación y de cambio de política pública. 19 entidades cuentan con una declaratoria o solicitud por violencia de género. Sin embargo, no ha sido suficiente para hacer frente a este problema. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no ha permitido que organizaciones civiles contribuyan en el combate a los feminicidios. Ha habido casos y situaciones en las que se nos ha impedido participar directamente en mesas de trabajo, en grupos de seguimiento, en mecanismos de evaluación y seguimiento de las alertas, y eso es un problema. Es decir, no se está haciendo
enfrenta adecuadamente la problemática y lejos de ayudar, pues esto agrava el problema. La ley en materia de desaparición forzada contempla ante cualquier denuncia de no localización que el Ministerio Público está obligado a iniciar la carpeta de investigación conforme a la ley y el protocolo homologado vigente en el país desde el 2015. Los padres de las víctimas de feminicidio se enfrentan a ministerios públicos que no cuentan con la preparación para investigar, ni mucho menos para tratar a las familias, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el 2015 que las autoridades tienen la obligación de realizar las diligencias con base en una perspectiva de género. Y tienen esa potestad, los jueces pueden decidir ya al final si realmente se está ante un feminicidio o ante un homicidio calificado. Entonces eso obviamente es parte de un esquema, del propio esquema patriarcal. Actualmente hay más consignaciones por feminicidio, sin embargo, quienes tienen la última palabra son los jueces. En promedio, en todas las entidades, las penas van de los 40 a los 60 años de prisión, mientras que donde se han registrado las sanciones más bajas han sido en estados como Tamaulipas, el Estado de México y la Ciudad de México. La parte de la lucha social que hay, que está rodeando el fenómeno del feminicidio, pues ha propiciado que haya un poco más de atención en los casos y de que en cierta medida las instituciones se vean obligadas pues a investigar en esos contextos. Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones al Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión las penas por este delito, además de imponer una multa de hasta 130,000 pesos. También se aumenta de 8 a 10 años la pena al funcionario público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia el delito de feminicidio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Ministerio Público, oficiales secretarios, la gente de barandilla, pues le dice a la gente que no puede, que esperen, que tienen mucho trabajo, que se van a tener que esperar mucho tiempo. O sea, es un discurso de disuasión, ¿no? El 98% de los casos de feminicidio queda en la impunidad, pero en los casos donde son niñas, esto va a aumentar, es casi total. Manda un mensaje de permisibilidad, manda un mensaje de tolerancia que pone en riesgo a las mujeres, manda un mensaje de que las autoridades no están haciendo su trabajo, que son tolerantes ante esta problemática y esto agrava el problema y las pone en mucho mayor riesgo. Con imágenes de Cristian Negrete para Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón.